Hola. Muy buenas gente de YouTube. Aquí su amigo Venom 8965 y aquí les traigo la siguiente parte de mi fic. Espero que lo disfruten. Sin más, comencemos. Renuncia de derechos, todas las imágenes, música, audios y personajes no son de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. A mí solo me pertenece la historia contada. Hola mi gente bonita de YouTube. Espero que estén bien en donde sea que estén ahora mismo. Bueno, a lo que vine chicos, y es que les traigo la siguiente parte de este fic para que lo disfruten todos y espero que sea de su agrado. Sin más Naruto, comencemos. Capítulo 3. Corrompiendo más titanes e yendo a la tierra hueca. Después de corromper algunos titanes y que creciera más, llegando a los 100 metros de alto, estando en mi isla alimentándome de la radiación y de la corrupción, y los titanes que corrompí estaban en algunas zonas de la tierra. Manda se ha quedado por un tiempo en mi isla para alimentarse de la radiación de esta. Ahora estaba pensando qué debería hacer y qué titanes debería de corromper. Yo. ¿Qué debería de hacer ahora? Ya tengo a un muto hembra y macho, tengo a Manda y a Vez que me encontré aquella vez, y tengo bajo mi mando al titán titanosaurio. Tal vez vaya a la tierra hueca y corrompa a un titán que esté por ahí. Al decidir dónde iba a ir, me levanté del suelo y me fui al mar, donde empecé a nadar hacia la tierra hueca. Tenía los túneles cercas, así que eso me ayudaría a entrar a ese lugar y tal vez corromper a un Nozuki. Después de nadar por el agua y llegar hacia los túneles, por fin había llegado a la tierra hueca. Aparecí en un lugar rocoso y veía todo el lugar. Caminé un poco viendo las diferentes criaturas de la tierra hueca y además se me vino a la mente que la especie de Kong y la de Godzilla estaban en conflicto y posiblemente en el camino me pueda encontrar a Brontes. El titán que expulsó a Godzilla de la tierra hueca con mi actual altura no podría hacerle frente, ya que él es más grande y más fuerte que yo. Pero tengo mis habilidades que me puede ayudar contra Brontes si me lo llegó a topar en el camino. Después de caminar un rato a lo lejos pude ver a unos. La verdad, la tierra hueca era bastante espaciosa. Tal vez pueda establecer un hogar aquí, pero necesito saber en dónde. Además no sé si aquí hay titanes como Kamazots para tener uno en mi colección de titanes, además de que la corrupción modificaría su vista pudiendo ver en el día. Caminé por unos minutos más y a lo lejos pude ver a una manada de Behemoth y uno de ellos me vio y este se puso en guardia y los demás se mantenían alejados y protegiendo a sus crías. Yo. Rayos, me vio, ahora me toca enfrentarme a él. Pero podría corromperlo para mi arsenal de titanes. El titán Behemoth golpeó el suelo para intimidarme, pero al ver que no hubo respuesta, lanzó su rugido mientras caminaba hacia mí. Yo al ver esto también lancé mi rugido. Los dos titanes se lanzaron uno con el otro. Behemoth, al ser grande, tiene menos velocidad. Agarré sus colmillos para detenerlo, pero la fuerza de Behemoth era grande y este me hacía retroceder hacia atrás, así que le lancé un golpe en su cara y este se hizo para atrás. Aproveché eso y le metí otro golpe en la cabeza. Behemoth no se quedó atrás y lanzó un golpe hacia mi pecho que me dio de lleno y me provocó daño. Yo. La fuerza de Behemoth es demasiado grande. Debo de tener cuidado. Behemoth se recompuso y agarró rocas del suelo y las lanzaría hacia mí. Rápidamente los esquivé y me lancé contra él, pero Behemoth alzó sus dos brazos y los dejó caer con fuego, generando una onda expansiva que provocó que me aturdiera un poco, y este se lanzó contra mí y me embistió y me dejó en el suelo, y este alzó sus brazos nuevamente para aplastarme, pero yo solté mi aliento atómico y esto le hizo un poco de daño a Behemoth. Me levanté del suelo y lancé dos bolas de fuego y estas les dio de lleno a Behemoth. Rápidamente me lancé contra él, pero Behemoth me tomó con sus dos brazos y con una fuerte descomunal me lanzó hacia otro lugar. Yo. No estaba equivocado, la fuerza de Behemoth es monstruosa. Por eso es de categoría sísmica. Me levanté y le rugí a Behemoth y este golpeaba el suelo y me lancé contra Behemoth y este hizo lo mismo. Cuando Behemoth me tenía casi de cerca a este, se levantó en sus patas y pretendía atravesarme con sus colillos, pero rápidamente los esquivo y los un mordisco en su cuello. Behemoth con una de sus patas me rasguñó el brazo y dejé de morder y vi la herida en mi brazo, pero la herida se cerraba con rapidez. De un movimiento rápido lancé mi aliento atómico a Behemoth, que lo resistía cada vez, me acercaba más y más a Behemoth y estando cerca de él dejé de lanzar mi aliento atómico y luego le propiné un golpe en la cabeza y golpe de mazo. Y de pronto lancé mi rugido que aturdió a Behemoth y después de eso cargué mi puño de poder.
Y lo lancé en el suelo, que provocó que una onda expansiva se extendía por el lugar y Behemoth salió volando por esa explosión y este quedó en el suelo aturdido y me acerqué a Behemoth mientras lo miraba de reojo. Así que extendí mi mano y pasé la corrupción en él. Behemoth estaba pasando por unos pequeños cambios. Sus colmillos aparecieron raíces de color negro y morado. Sus ojos se tornaron morados y su pecho también salía las raíces y sus placas dorsales también salieron las raíces. Al terminar de corromper a Behemoth, este se levantó y le inclinó un poco reconociendo a su rey. Behemoth 106 metros de alto. Al corromper a Behemoth le ordené que me siguiera para buscar más titanes para mi pequeña colección. Ya tenía a un Behemoth a mis filas. Ahora necesito buscar a un Warbad por ahí. En lo general me gustaría tener 2 de ellos para mí. Después de caminar un rato me estaba dando sed, así que fui a un pequeño lago que estaba cerca de ahí y tomé agua de este. Al beber seguí caminando admirando las bellezas de la tierra hueca. Mi herida que me hizo Behemoth ya se había curado o ir completo. Es lo bueno tener un factor curativo alto. Caminamos un rato más y no pude encontrar a un Warbad por ningún lado. Además de que estaría atento por si me encontraba con Brontes. Scum es demasiado grande. Más grande que yo y Behemoth, y además de tener una gran agilidad e inteligencia para fabricar armas. Los dos descansamos un poco mientras pensaba dónde podría conseguir un Warbad. El Kamazoshi ya sabía dónde conseguirlo e iría por él después de conseguir a un Warbad y si es posible un segundo Warbad. Al descansar por un rato seguimos caminando en búsqueda del Warbad. Al caminar por un rato pude ver una silueta de una serpiente gigante planeando por el cielo. Y al acercarme más pude ver que era un Warbad y además que estaba con otro a su lado. Sería una gran oportunidad para tener a esos 2 Warbad en mi pequeño ejército de titanes corrompidos. Hay 2 Warbad en esa zona. El problema es que los 2 pueden atacarme a la misma vez y uno intentaría asfixiarme. Tendré que noquear a uno de ellos y luego pelear con el otro. Después de idear mi plan me acerqué poco a poco al Warbad y cuando estaba cerca de él le metí un puñetazo en la cabeza y otro para que quede inconsciente. Al caer el otro Warbad me miró y se enojó al ver a su compañero inconsciente. Warbad 130 metros de largo. El Warbad rugió y se lanzó en contra mía. Yo le lancé un golpe en la cabeza, que lo manó al suelo y cuando quería darle otro golpe el Warbad me golpeó con su cola y aprovechó eso para enroscarse en mí para asfixiarme, pero Behemoth me ayudó a quitármelo de encima y lo lanzó a otro lado. El Warbad empezó a planear sobre la zona intentando atacar por sorpresa y cuando iba a atacar rápidamente lancé una bola de fuego hacia el Warbad y este cayó al suelo. Me acerqué a él y le di un golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente. Cuando iba a corromper los otros 2 Warbad, aparecieron atacándome y a Behemoth el Warbad me atrapó con su cuerpo y yo rápidamente lancé una bola de fuego para quitármela. Al dejarme lancé otra bola de fuego para liberar a Behemoth del segundo Warbad. Behemoth aprovechó eso y con sus brazos agarró la cola del Warbad y la estampó contra el suelo dejándole con heridas y yo hice lo mismo con el otro Warbad y también este quedó con heridas. Los Warbad se levantaron otra vez, y el Warbad que me atacó se lanzó contra mí otra vez, y cuando me iba a morder rápidamente, le metí un golpe en la cabeza y lo agarré su cola, y lo empecé a girar y lo lancé contra una montaña cerca mío. Me acerqué a él y le metí una patada en la cabeza, que lo dejó sangrando en la cabeza. El otro Warbad atacaba a Behemoth, que este se le hacía difícil de atacar por su tamaño y peso. El Warbad intentó atacarlo pero yo lancé mi aliento atómico y le di de lleno al Warbad y cayó al suelo con una de sus alas para planear. Después de derrotar a los Warbad, acerqué a los Warbad que estaban inconscientes y puse mi mano en sus cabezas y de pronto las raíces negras aparecieron en el cuerpo del Warbad y sus alas para planear aparecieron las raíces y los Warbad se levantaron del suelo mirándome fijamente. Hice lo mismo con los otros 2 Warbad y ahora tengo a 4 Warbad a mi disposición. Yo estaba feliz de eso porque ya tenía a más titanes a mi disposición. Ahora es hora de ir a una zona oscura ya que en esas zonas habita el Kamazoshi y yo quiero uno de ellos. Posiblemente me encontré con un trepacráneo, si son pequeños dejaré que los Warbad se los coman. Ya si es grande posiblemente lo pueda corromper. Así que me dirigía hacia la zona oscura de la tierra hueca donde habitaba el Kamazoshi. Al pasar las horas, pude ver una zona llena de nubes negras y relámpagos caían en la zona. Así que me adentré en la zona para ver si conseguía un Kamazoshi. Al estar en esa zona ese lugar estaba oscuro pero yo podía ver claramente en la oscuridad.
Así que para llamar la atención del Camazotz rugí al aire, para llamar su atención el Camazotz al oír mi rugido se dirija hacia la dirección de donde provenía el rugido y al volar hacia la dirección se topó conmigo y lanzó su rugido. El Camazotz se lanzó contra mí e intentó pegarme con su cola que tenía púas muy afiladas, pero yo lo esquivo y cuando le iba a meter un golpe el Camazotz lo esquivo y se posó en una montaña y extendió sus alas al aire mientras rugía. Yo también le rugí al Camazotz, y este se lanzó contra mí cuando estaba cerca soltó su rugido cínico que me hizo sentir dolor en mis oídos. Camazotz aprovechó eso y se posó encima mío y me pegó con su cola a la cara y me dejó con heridas en la cara e hizo que algunos murciélagos me atacaran y para distraerme y cuando iba a atacarme el Warbat lo atacó por sorpresa y ellos peleaban en el aire. Mientras yo seguía alejando a los murciélagos de ahí. Behemoth hizo su trueno sísmico y alejó a todos los murciélagos que me atacaban. Al ver que ya no me atacaba los murciélagos, me fui donde estaba el Camazotz y el Warbat. Pude ver que ellos estaban peleando en el aire así que preparé para lanzar una bola de fuego y cuando lo tenía a la mira lancé la bola de fuego que le fui de lleno al Camazotz y este resultó herido por la bola de fuego y el Warbat lo atrapó con su cola y dio un giro en el suelo y lo dejó caer en el suelo que generó una cortina de humo y dejando un cráter en la zona. Me acerqué para ver cómo estaba el Camazotz, y al verlo en suelo lo iba a corromper, pero rápidamente el Camazotz lanzó su rugido sónico, que me aturdió y me mordió el cuello, pero al sentir mi sangre corrupta la dejó succionar, e intentó atacarme con su cola. Yo al recordar que su única debilidad de Camazotz era la luz, así que lancé mi aliento atómico al cielo y generó un poco de luz que provocó que Camazotz le lastimara y se posara en una montaña mientras se cubría sus ojos sus alas. Yo fui donde estaba él y rápidamente lo agarré y lo estampé contra el suelo y luego lo arrogué contra otra montaña que hizo que algunas rocas se cayeran y aplastran al Camazotz. Yo me dirigía hacia él y vi que Camazotz estaba agitado y con sangre saliendo de su boca. Yo me acerqué a él y puse mi mano en su cabeza y traspasé la corrupción en él. La pelea sí fue dura ya que el Camazotz era muy resistente a los golpes y su rugido sónico era un gran problema ya que me dejó sin escuchar nada por unos segundos. El Camazotz empezó a despertar y sus ojos, que tenían cráteres en él ahora se habían tornado de color morado, que brillaban en la oscuridad y sus alas, se aparecieron las raíces y su otro cuerno también apareció pero lo cubría las raíces. Su cola se reforzó con las raíces de la corrupción. Camazotz 48 metros de alto y 122 m de largo. Al tener a un Camazotz a mi disposición me ponía feliz y mi pequeño ejército de titanes corruptos aumentaba más. Ahora es momento de investigar más de la tierra hueca y ver qué titán podría corromper. El Camazotz ahora puede ver en la luz ya que la corrupción mejoró su genética pudiendo ver ahora. Seguimos caminando por los lugares de la tierra hueca. Al casi no ver nada decidí irme hacia otro lugar y salir por los túneles de la tierra hueca. Al llegar al túnel les ordené a los Warbat que se quedara aquí y se mantuvieran cerca de los túneles. Al igual le dije a Behemoth que se fuera a una zona que no esté habitada por titanes. Al Camazotz le ordené que se fuera a una zona oscura que estaba cerca de ahí y todos se fueron a los lugares que les dije. Al adentrarme en el túnel caminé por unos minutos hasta que sentía un poco de frío y a medida que avanzaba el frío se hacía más fuerte así que supuse que estaba en la Antártida. Al salir del túnel pude ver que sí estaba en la Antártida. Vaya con que ese túnel lleva a la Antártida. Me preguntó qué titán podría estar aquí. Todavía el monstruo Zero todavía no es derrotado y congelado aquí. Empecé a ver los alrededores mientras caminaba. Pasaron unos minutos y solo encontraba puro hielo y solo encontraba osos polares y algunos pingüinos ahí. Al caminar más pude notar un gran iceberg en medio de la Antártida y no le tomé importancia y pensé que solo era un iceberg nada más. Pero al pasar por del lado del iceberg pude escuchar que algo se partía y miré el iceberg que estaba atrás mío. Al no ver nada en él seguí caminando alejándome de ahí pero el iceberg en su interior se abrió un ojo de color azul. El iceberg se empezó a quebrar mientras algo emergía del iceberg. Yo estaba caminando viendo que podía habitar en el lugar pero no encontraba nada y pretendía retirarme de ese lugar hasta que escuché un rugido atrás mío. Volteo a ver para de quién se trataba y por el viento no podía ver bien y pude ver una silueta acercándose a mi posición y al acercarse pude ver a un titán que lo reconocí al instante. ¿Qué hace el titán del hielo aquí?
Enfrente mío estaba el titán del hielo, uno de los titanes de Ark, y no pensé que lo vería aquí y este universo. El titán del hielo me miró fijamente mientras de su nariz salía humo. Yo me le quedé mirando y me preparara para la pelea. El titán del hielo se levantó en sus dos patas y me rugió, y también soltaba su aliento helado. Yo también lancé mi rugido y los dos nos lanzamos para chocar y hacer fuerzas. Los dos hacíamos fuerza y el hielo de nuestras patas se empezaba a quebrar rápidamente. Dejé de hacer fuerzas y le metí un puñetazo en la cabeza y otro puñetazo le conecté. El titán del hielo lanzó un golpe a mi cara que me dio de lleno y lanzó una bola de hielo que me dio de lleno y caí en el suelo. Después de eso el titán del hielo dio un salto para aplastarme. Rápidamente me quité de su trayectoria y el titán del hielo cayó en la capa de hielo que la quebró al instante. De un movimiento rápido le lancé una bola de fuego y después mi aliento atómico. Ya he utilizado el aliento atómico muchas veces y ya sentía cansancio en usar mi aliento atómico. Aunque me sobraba el aliento de corrupción, que técnicamente es más poderoso que el aliento atómico de Godzilla, y mi aliento atómico normal rivaliza con el suyo. Dejé de lanzar mi aliento atómico y fui corriendo hacia él y propine un coletazo y después le mordí el cuello y lo estampé contra el suelo. El titán del hielo me quitó de encima y me lanzó su aliento congelante. Sentía que me congelaba la cabeza un poco, pero lancé mi fuego hacia él y este se quitó de mi fuego pero rápidamente y le metí 3 golpes en la cabeza y un golpe de mazo y por último le lanzó mi aliento atómico. El titán del hielo lo resistió y al ver que ya no lanzaba mi aliento atómico este se lanzó contra mí, pero este golpeó el hielo que se quebró e hizo que perdiera un poco el equilibrio. El titán del hielo se acercó a mí y alzó sus 2 brazos y me dio un golpe en la cabeza que hizo que me caiga al suelo. La cabeza me dolió mucho y de un movimiento rápido me lanzó mi aliento corruptivo que le hizo más daño al titán del hielo. Me levanté y cargué mi puño de poder y cuando estaba en posición le propiné el puñetazo que generó una onda expansiva y el titán del hielo salió volando y cayó al suelo lastimado. Al ver que lo derroté lancé un rugido de victoria al aire mientras mi cabeza sangraba un poco y mi cuerpo me dolía un montón. Me acerqué al titán del hielo y le pasé la corrupción en él y su estómago salió las raíces y de repente el titán del hielo despertó y se levantó un poco aturdido. Mientras me miraba y bajaba la cabeza yo solo me estaba yendo de ahí mientras el titán del hielo me seguía. Yo me quedé en un lugar plano para descansar un poco por las peleas que tuve. Al pasar unas horas me había recuperado un poco y me levanté del suelo y seguí caminando para encontrar otro túnel y si había otro túnel y me metí mientras el titán del hielo me seguía. Al salir del túnel pude ver una zona llena de árboles y de animales. Entonces se me hizo la suposición de que si el titán del hielo está en este universo entonces los 2 titanes que restan también están aquí. Así que tenía el presentimiento de que el titán del bosque estuviera aquí al igual que un Amuluk en la zona. Si me llevo uno de esos 2 tendría a 2 titanes de plantas. Autor. Cuando vi la imagen del titán del bosque y Amuluk me dije que son prácticamente lo mismo. Los 2 están hechos de plantas y raíces. Empecé a caminar por la zona del bosque para ver si me encuentro al titán del bosque y Amuluk aquí. Aunque supongo que deben de tener sus territorios alejados del otro, seguí caminando para encontrar al titán del bosque y ponerlo a mis filas de titanes. El bosque estaba tranquilo y no había indicios de que un titán esté aquí aparte de Amuluk. Al pasar por una zona pude notar que la tierra se empezó a mover y los árboles se empezaron a levantar poco a poco y al final pude ver al titán que estaba esperando. El titán del bosque estaba enfrente mío y la diferencia de tamaño era abismal. Él era más grande que yo y el titán del hielo juntos, pero en términos de habilidades y de combate yo gano. El titán del bosque nos miró y dio un pisotón en el suelo, dando a entender que quería pelear o que quería defender su territorio. Los 2 lanzamos nuestros rugidos mientras corríamos hacia el titán del bosque. El titán del bosque extendió su mano y de ella salió un líquido verde y esta le dio al titán del hielo, que lo dejó inmóvil por un tiempo. Yo rápidamente me abalancé contra él y lo estaba haciendo retroceder y después le conecté un golpe en su estómago y le lancé mi aliento atómico hacia él. Que lo recibió de lleno y lo dejó con quemaduras en sus raíces. Lancé ahora una bola de fuego y este le dio en la cara que lo lastimó. El titán del hielo se había liberado de la sustancia viscosa y después de abalanzó contra el titán del bosque y le lanzó una bola de hielo que también le provocó que se tambaleara un poco. La ventaja que nosotros tenemos es que el titán del bosque es lento en reaccionar y de atacar.
El titán del bosque extendió su mano, y este se alargó para agarrarme y arrojarme hacia otro lado, y alzó su mano para hacer que las raíces surgieran del suelo y atraparan al titán de hielo, y este intentó zafarse pero las raíces se volvían más fuertes. El titán del bosque se dirija hacia mí a paso lento. Me levanté y le rugí y me fui corriendo hacia él y cuando estaba a punto de atacarlo él me agarró la cabeza y con una fuerte descomunal me alzó del piso y con gran fuerza me estampó contra el suelo, generando un cráter enorme y dejándome con dolor en mi espalda. Lancé mi aliento atómico a su pecho e hice que se alejara de mí unos metros, rápidamente me levanté e hice caer al titán del bosque y este lanzó su líquido pegajoso a mi cara y este hizo seguir las raíces del suelo para agarrarme. El titán del hielo se habría liberado de las raíces y se dirigía hacia nosotros. Rápidamente atacó al titán del bosque mientras que yo batallaba con quitarme el líquido viscoso y más las raíces. Me lleva la chota, esto es bastante pegajoso. Al no liberarme de esa decidí lanzar mi puño de poder hacia el suelo para quitarme las raíces y ver si me quitaba la sustancia viscosa. Cuando lo lancé las raíces y la sustancia viscosa también se habían ido así que sin perder tiempo me fui corriendo hacia el titán del bosque que peleaba con el otro titán. Lo tomé por sorpresa y lo dejé en el suelo y para terminar la pelea le traspasé la corrupción en él. El titán del bosque sentía cambios en él y también sentía que se volví más fuerte. El titán del bosque dejó de moverse por un rato hasta que vi que sus ojos eran morados y las raíces que tenía se volvieron un poco oscuro, ahora ya tenía al titán del bosque a mi disposición solo faltaría el de desierto y unos cuantos titanes más. Me tomé un descanso para recuperar energías por si me encuentro con otro titán por ahí. Al pasar las horas seguimos caminando mientras los dos titanes estaban detrás mío. Ahora el siguiente paso era encontrar un túnel donde pueda dirigirnos hacia el desierto para tener al titán del desierto. Cuando estábamos buscando el túnel otro titán apareció y justamente el que quería también tener. Amuluk 115 metros de alto. Amuluk, el titán que buscaba para tenerlo, sabía que la especie de Amuluk está todavía viva antes de que el monstruo Zero aparezca y mate a muchas especies en la tierra. Le ordené al titán del hielo congelar sus patas y al titán del bosque sostuviera sus brazos con raíces y estos hicieron lo que les dije. Rápidamente Amuluk fue sometido y sabía que la única debilidad que tenía Amuluk era los sonidos fuertes, así que preparé mi ruido sónico y lo lancé contra Amuluk que este se retorció del dolor. Así que para no perder más del tiempo, le puse la corrupción y pasó unos minutos y ahora ya tenía a un Amuluk en mis filas. Así que sin perder tiempo me fui donde estaba un túnel para saber si llevaba hacia el desierto. Cuando encontraré el túnel me adentré en él y al salir puede ver el desierto y mire a los alrededores buscando algunos rayos ahí. Porque en donde hay rayos ahí debe de estar el titán del desierto. Caminé por unos minutos más hasta que sentía como unos rayos caían en una zona, así que me fui donde estaban los rayos y al llegar miré al cielo para ver si era el que buscaba y efectivamente era el titán del desierto. Rápidamente lancé mi aliento atómico hacia su estómago que hizo que rugiera de dolor y miro al suelo para ver de quién se trataba. Pero se llevó la sorpresa de que una bola de fuego le fuera a dar en su cabeza y este soltó sus esbirros para atacar, pero yo los maté con mi aliento atómico. Para hacer que lo obtenga tendría que hacerlo bajar para corromperlo porque ya tenía sueño. Así que esperé para que bajara y cuando lo tenía un poco abajo lo agarré de sus alas, ya lo estampé contra el suelo. Pero el titán del desierto me atacó con su cola, pero yo rápidamente le lancé mi aliento atómico a su rostro mientras le inyectaba la corrupción en él. La pelea se extendía más y más. El titán del desierto era muy resistente a mi fuego y también soportaba los rayos que él provocaba para herirme. Al pasar las horas el titán del desierto se debilitaba y al estar en el suelo aproveché para inyectar más corrupción en él. Al final el titán del desierto era mío y hoy fue un gran día. No solo tuve más experiencia en combate, sino también gané a muchos titanes a mi disposición. Ahora solo era cuestión de tiempo para encontrar a los titanes que me falta para mi pequeño ejército y enfrentar al monstruo Zero y ver qué puedo hacer contra él. Volví a mi isla y el titán del desierto llegó un poco después que yo. El titán del desierto se quedó a dormir en un lugar para descansar un rato y yo hice lo mismo. Fin del cap 3.